20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos. En el día de hoy tenemos una edición especial preparada para ustedes porque se cumplen 100 días desde que Mark Carney ganó las elecciones, y si bien ya él estaba actuando como primer ministro desde marzo por la renuncia de Justin Trudeau, fue el 28 de abril cuando los canadienses le dieron su voto para dirigir al país en un momento tan crítico. Esa corta campaña electoral que terminó con el triunfo liberal estuvo marcada por las tensiones con los Estados Unidos, y bajo el eslogan de Elbows Up, codos arriba, Mark Carney se impuso y se convirtió en el primer ministro de Canadá. Hoy en 20 minutos analizamos lo que ha ocurrido en estos 100 días, las luces y las sombras, qué tanto de lo prometido se ha cumplido, en qué posición se encuentra Mark Carney, y no lo voy a hacer sola porque me acompaña un panel de analistas compuesto por Eric Cifuentes, José Lemus y José Luis Bendezú para junto a ellos calificar estos 100 días de gobierno de Carney, y les doy la bienvenida. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por cómo llega Carney a convertirse en primer ministro ya después de ganar las elecciones, esa forma en la que él gana un gobierno en minoría, pero casi alcanzando la mayoría, le faltó muy poco, y entonces además asume con un discurso del rey, algo que hacía décadas que no pasaba. ¿Cómo evalúan ustedes la llegada, primero la llegada, antes de las primeras medidas de Mark Carney? Bueno, un mandato sin duda contundente, ¿no? Ganó más del 80% del voto en la convención de los liberales después de la renuncia de Justin Trudeau, cuando los liberales en diciembre del 2024, y parece como una eternidad atrás, pues tenían entre 20 a 22, 23% de las encuestas, con la presencia de Carney inmediatamente tuvo un bump, subió un poco. La tarea para él era convencer que una probable gestión de Mark Carney podría ser muy diferente a la de Justin Trudeau. Bueno, una de las primeras medidas con la que entró el primer ministro, bueno, la primera de todas, fue la eliminación del impuesto al carbono, que había sido un reclamo de los conservadores y a lo cual se había aferrado Justin Trudeau. Y de entrada, lo primero que hizo Mark Carney fue eliminar ese impuesto. ¿Qué les dice eso de ustedes de Mark Carney? En mi opinión, creo que fue algo muy fácil de hacer para, digamos, darle un poco de movimiento o un impulso al partido, porque ya sabíamos a dónde estaba el Partido Liberal en diciembre, cuando renunció Freeland, y para mí era un tema para los canadienses que era muy importante. Entonces, para entrar en marzo y después el mismo día o el próximo día, creo que lo eliminó con una firma, le quitó mucho impulso a los conservadores. Entonces fue una jugada, no quiero decir maestra, pero sí fue una jugada estratégica de los liberales, y obviamente le salió muy bien porque ya sabemos cómo terminaron las elecciones. José Luis. De hecho fue una excelente jugada, pero también contó, digamos, con la colaboración, desde luego sin querer, ¿verdad?, de los conservadores, una vez que su discurso político, la presentación a los electores, básicamente tuvo como tema justamente la eliminación del impuesto al carbono. Era un discurso monotemático. Resulta que estratégicamente le cambian la jugada y ahí empieza el declive de los conservadores, que tenían una ventaja abrumadora. Creo que fue un buen inicio y poco a poco se fueron ajustando las cosas. Creo que los canadienses ya pasaron a mirar otros aspectos más, digamos, más directos de cada uno de los candidatos. Sí, les quitó el podio. El podio de Poilievre tuvo que cambiar porque el impuesto al carbono desapareció de un día para otro, y creo que estableció el tono. Mira, aquí vamos a hacer cosas que tienen sentido, y si hicieron algunas cosas que no funcionaron, en una probable gestión mía cambiaría la cosa. Bueno, otra de las medidas que ha sido más comentada de las que ha tomado Carney, y tal vez que fue una de las más sorpresivas también, el enorme gasto en defensa. Anunciar que este mismo año se va a alcanzar el 2% del PIB
para el gasto en defensa, que era el compromiso con los países de la OTAN, pero que además, después que se fue a Europa, comprometió también al país a ese 5% de aquí al 2035. ¿Cómo ven ustedes esta medida de Carney? ¿Ustedes le encuentran sentido? Tiene varias lecturas, Diana. Hay muchos analistas que miran esta decisión del gobierno de Carney como una sumisión a una decisión del gobierno estadounidense, porque convengamos que la OTAN básicamente es comandada por Estados Unidos. Entonces, de la dificultad de por muchos años no alcanzar a cumplir el 2%, con lo que significa gastar el 2% en defensa, pasar a ofrecer al 5%, que muchos países europeos tuvieron inmensa dificultad también para cumplir con ese pedido. Mucha gente lo ve como una realmente sumisión hacia las decisiones del gobierno del vecino de abajo. Pero el gran recelo, Diana y compañeros, es de dónde se van a sacar estos recursos para poder cumplir esta promesa. ¿Quiénes van a ser sacrificados? Bueno, porque alguien se va a sacrificar, Eric, sí. Claro. Sí, es la pregunta del millón, de pasar de 1,3, 1,4% a 2% del Producto Interno Bruto en este año fiscal que culmina a fines de marzo del 2026, pues creo que sorprendió a muchos porque se pensó que lo iban a tener en un periodo de 2 años, pero fue un cálculo de Carney. Recordemos que esta medida de aumentar el presupuesto de defensa tiene popularidad no solamente entre liberales y conservadores, pero casi en la gran mayoría de la población. O sea, por mucho tiempo Canadá, que pues tiene los recursos para poder invertir más en defensa, con la situación geopolítica del momento, pues tenía sentido hacerlo. Ahora, una cosa es llegar al 2%, pero en ese camino al 5%, que creo que lo quieren hacer en el 2031, esa es una fecha que han puesto, una vez que se comienza a sentir esos recortes o redireccionar fondos que iban para otros programas de inversión pública en otros sectores para ir a defensa, creo que comenzará a perder popularidad. Bueno, ahí mi opinión es que siendo banquero, y yo trabajé en el banco por 10 años, y creo que esta palabra o este término se usa en otras empresas, pero se llama un stretch target. Se puso del 5%, pero no vamos a llegar al 5%. Y eso era más para, digamos, allí, otra vez hablando de la estrategia política, creo que allí es donde se compromete con el 2 y le dice, o manda por lo menos la señal que vamos a gastar más en defensa, porque lo estamos tomando nuestra seguridad aquí a nivel nacional con una seriedad, y le pone 5. Y también era algo con los europeos, que ya están, muchos países estaban comprometidos con aumentar los gastos en defensa. Que sí van a haber recortes en Canadá, sí, porque también sabemos que como banquero él sabe cómo manejar una empresa, lo hemos platicado con Eric varias veces en la mañana, y van a haber recortes. Ahora, ¿de dónde va a salir los otros 3%? Yo no creo que vamos a llegar al 5%, yo creo que eso es más como una, no cortina de humo, pero es para, digamos, tener a nuestro vecino contento que vamos a gastar en defensa, porque la mayoría del equipo militar que vamos a comprar va a ser de los Estados Unidos. Entonces, eso se compromete con comprarle al mayor productor de armas en el mundo. Entonces, eso para mí es algo, digamos, creo que lo usó también para negociar los aranceles, que todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero tiene eso en la mesa como una jugada. Me comprometo con el 5%, la mayoría del equipo militar le vamos a comprar a los Estados Unidos, pero obviamente eso ahí está en la mesa ahora, porque si los aranceles siguen como siguen, mi opinión es que puede jugar eso. No, ¿saben qué? Ya no va a ser 5, va a ser 3. O si llega a ser 3, sí, en vez de tener F-18, vamos a comprar Mirage de Francia, ¿no? Entonces, obviamente, creo que los estadounidenses no les gustaría eso, y le da como
José habla es una herramienta más en esas negociaciones de los aranceles. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Bueno, está claro que eso fue para pasarle la mano a Trump, para tenerlo tranquilo. Y se han hecho concesiones, o sea, ya Mark Carney le ha hecho varias concesiones a Trump. Le quitó el impuesto a las plataformas digitales desde que Trump se quejó. También ha dejado de reaccionar, de tomar represalia con varios de los aranceles que ha ido imponiendo Trump, el del acero, el aluminio, ahora que subió al 35%. Y Canadá no ha tomado represalia, no ha conseguido nada. Entonces, ¿en qué situación está Carney en este momento con el tema de la guerra comercial y las tarifas, que fue el tema que lo llevó a él a ganar las elecciones? El codos arriba, el elbows up, el vamos a enfrentarnos. Sin embargo, no hemos visto ese nivel de respuesta de parte de Carney a Trump. ¿Qué juego entienden ustedes que está jugando Carney en este momento? Yo creo que hay un cierto nivel de frustración por parte no solo de Mark Carney, sino de todo el equipo liberal en relación a las expectativas que tenían sobre este nuevo acuerdo. Creyeron en algún momento que podría ser más sencillo. Lo que sucede es que están lidiando con un país liderado por un presidente que tiene muchas decisiones propias al margen de lo que le dicen sus propios asesores. ¿Qué quiere decir esto? Que dice y luego desdice. Con eso jugaban, me parece, y a partir de ello encontrar un resultado, algún aspecto mejor que podría favorecer, pero no se ha dado. Entonces, simplemente el 1 de agosto han entrado en vigor los impuestos los aranceles del 35%. Por suerte, para los canadienses, esto solo se aplica a los productos que no están dentro del Tratado de Libre Comercio y que es un porcentaje menor. Pero igual, hay sectores de la economía que van a ser muy perjudicados. Pero respondiendo objetivamente a la pregunta, me está dando la impresión, Diana, de que Mark Carney está contando un poquitito con el tiempo, con el desgaste que puede ser para su propio gobierno, pero con el desgaste de la figura de Donald Trump, no de otra suerte. Encuestas en Estados Unidos ya hablan de que está enfrentando grandes dificultades internas y él cuenta con que más adelante, es mi punto de vista, con que más adelante ese propio desgaste del presidente estadounidense lo lleve a él mismo a cambiar un poquito la figura y eventualmente pueda favorecer al gobierno canadiense. Bueno, a diferencia de Justin Trudeau, que era dólar por dólar, y él ha marcado el terreno muy claro. Mira, yo no soy Justin Trudeau, este no es Trudeau 2.0, este es Mark Carney, el gobernador de 2 países G7, el único humano en el planeta que tiene esa distinción, para bien o para mal. Y pienso de que eso de dólar por dólar, ellos lo han analizado, y creo que no van a decir afuera, bueno, con el 85% del comercio que no tiene aranceles, creo que estamos bien. Eso no lo ponen afuera, pero internamente pienso que eso es uno de los temas que están hablando con Champagne, con LeBlanc, con su gabinete, porque nos ponen en una posición, tenemos una ventaja contra otros países del mundo, porque, insisto, más del 85% del comercio no tiene aranceles, y los demás todos tienen aranceles, aunque de 10% para arriba. Pienso que no hay ningún apuro para hacer las cosas a menos que sea un acuerdo que sea beneficioso para este país, y el dólar por dólar no funciona, porque ellos han llegado a la conclusión que eso no va a funcionar bien. Más bien, están tomando, y esta es mi opinión, algunos cálculos. Ok, en este sector vamos a tener que invertir tanto. El sector madera, por ejemplo, $1.200 millones ya han hecho el anuncio, 500 millones en préstamos y 700 en subsidios. Automotriz va a ser más complicado. Aluminio tienes el lado Quebec, no los puedes dejar abandonados. Entonces, pienso que está haciendo un cálculo de cuánto subsidios versus un escenario que podría ser exacerbado por una respuesta de Trump que pues nos podría complicar en otros sectores, mejor de una forma silenciosa. Yo siempre he insistido, y es algo que en ninguna parte nadie está publicando, pero en marzo llegamos a un récord de exportación de crudo de petróleo, más de 7 millones por día, porque China se ha convertido en un cliente más grande de lo que era antes. Recordemos que en la época Trudeau la relación bilateral era muy mala,
Y pues creo que Carney está moviendo ciertas piezas de una forma silenciosa. No es un tipo de puffery que le gusta declarar. Ellos van a invertir miles y miles de millones de dólares. Hemos hecho esto. Y creo que para algunos sectores de la población que les gustan los titulares, les gusta ese tipo de cosas, no lo están viendo. Pero están trabajando silenciosamente. Y esos resultados creo que se va a ver a mediano o largo plazo. Bueno, estamos viendo que después del 1 de agosto, que era la fecha donde se suponía que se tenía que alcanzar algún acuerdo, un fruto de esas negociaciones, y que no ocurrió nada, al contrario, que el consenso fue que no haya acuerdo es mejor que un mal acuerdo, es preferible a un mal acuerdo. Pero ¿qué tanto puede durar la paciencia de los empresarios, José Lemos? Ahí estás tocando el tema que he estado viendo con el tema del desempleo, lo que menciona Eric ahorita con el nuevo, digamos, deal con China, LNG, y el tema del aluminio y el tema de automotriz, todos son complicados. El tema de aluminio para mí, en los Estados Unidos necesita lo que nosotros producimos. Y Carney, en mi opinión, creo que está jugando lo que tú acabas de mencionar. Mejor esperar, tomar el tiempo en negociar un mejor acuerdo para el país. El problema con eso es que va a haber un desgaste, digamos, de capital político para Carney, porque si es en este tema que dure más sin un acuerdo, lo que yo estoy viendo es que el desempleo sigue subiendo. Si sigue subiendo el desempleo, va a ocurrir lo que se dice. No tanto, José. No estamos llegando a un nivel que es una gran preocupación. No tenemos un reporte de desempleo que son 100,000 empleos que hemos perdido. Eso no está sucediendo. Bueno, yo sé que tú has argumentado eso numerosas veces, pero eso las estadísticas lamentablemente no te dan el backing. Pero tenemos que esperar, porque acordate que las estadísticas vienen de los meses atrás. Una cifra grande sería 50,000 empleos perdidos. Y no estamos nada cerca, ni nada indica que estamos por ahí. Tenemos que esperar, no vamos a llegar, Tenemos que esperar las estadísticas, los reportes, especialmente en el verano ahora, porque en lo que esto tarde más. Los canadienses, como Diana dijo al principio, le dimos el mandato porque Carney era el mejor para negociar. Y si no hay un acuerdo, quiere decir que ha negociado nada. Y si ha negociado nada, no estamos en una mejor posición como país. Entonces tenemos que tener eso, y por eso estamos viendo que el ministro de Philippe Champagne ha estado en México, Anita Nance fue a México. ¿Y qué es lo que dijo la presidenta de México? Que no necesitamos un acuerdo con Canadá. Entonces, en mi opinión, y lo mencionaste hace una semana o dos, y sabes que Canadá tampoco necesita uno con México. Bueno, para ser justos, porque vi lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo que ella dijo fue que como había un acuerdo de libre comercio entre los tres países, no había que hacer uno bilateral, porque ya hay uno entre los tres, exacto. Y ahí estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta que yo haría sería, ¿por qué mandar al ministro a México? ¿Cuál señal le da eso cuando estamos negociando entre los tres, y un negocio con Trump no ayuda, en mi opinión, mandar a los dos ministros a México? Entonces yo estoy de acuerdo que no necesitamos un acuerdo solamente con México, y como lo dijo la presidenta, entonces ¿por qué mandar esa señal? Yo te digo por qué. Porque, ¿cómo le están yendo a ustedes en las negociaciones? ¿Estamos fritos de verdad? ¿Está yendo igual que nosotros? ¿Cómo va la cosa? Carney quiere un reporte. Champagne, Anand, necesito saber exactamente cómo van las negociaciones con México. Si lo están tratando de igual de mal como nosotros, o la cosa es peor o mejor. Y creo que porque no es para hacer un acuerdo. Sheinbaum tiene razón, y hay un acuerdo que existe. Y recordemos, más del 85% de los productos, o sea, del comercio con Estados Unidos, sigue siendo sin aranceles. La gran preocupación es, y lo ha dicho Doug Ford, creo que lo dijo hoy día en CNN, ¿qué pasa si Trump dice, bueno, cambiemos eso? Kuzma muere, Pemex muere. Eso sí sería catastrófico. Ese es el gran problema. ¿Qué no se vence ahora? ¿Cuándo se vence Kuzma?
El año que viene toca la renegociación. Por eso lo venimos diciendo desde el año pasado, creo, o este año, que esto era la táctica de él. Vamos a ver, Diana. José Luis. Escuchaba atentamente lo que decían Eric y José Lemus, y creo que ambos tienen razón en cierto sentido. Cuando Lemus dice, por ejemplo, que los últimos datos todavía no han sido recopilados, están siendo recopilados y analizados, es verdad. Pero también es verdad lo que dice Eric, y no está solo. Hay una serie de analistas que dicen lo mismo, empezando por el gobernador del Banco de Canadá, que dice, y tú lo mencionaste, sí. Diana, si no me equivoco, en tus noticieros, afirmó que la economía canadiense está siendo resiliente a los impactos de la guerra comercial, es decir, traduciendo en palabras sencillas, la situación no está tan catastrófica como podría estar, y en la lectura de ni siquiera está catastrófica. De hecho, por ahora se puede, o el sentir de la gente es de incertidumbre, sí, pero al mismo tiempo de que la cosa está siendo llevadera. No de otra suerte, Diana, la popularidad que mantiene el actual primer ministro es elevadísima para una situación como la que vive, ¿no? Pareciera que una luna de miel que normalmente demora poco tiempo para los gobernantes, Carney la mantenga debido en gran medida, y con esto cierro este comentario, debido en gran medida a otros aspectos que escapan a lo técnico, a lo económico, que pasa por un resurgimiento, me parece, de un sentimiento patriótico que, no creo que todos hayan visto, y sobre todo por un sentimiento de unidad nacional para enfrentar juntos a un enemigo muy grande, muy fuerte. Y esto también se traduce en aspectos como el apoyo total que tiene Mark Carney de los primeros ministros provinciales y territoriales que han estado luchando para derrumbar barreras internas y facilitar el comercio interno. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesoran todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. Vamos a entrar ahí en la parte política, ya en este tramo final, porque Doug Ford decía algo hace unos días después que se dio esa reunión en Muskoka de todos los premiers con el primer ministro, y él decía que en estos 3 meses que van de gobierno, ellos se habían reunido más con el primer ministro que lo que se habían reunido en los últimos 7 años. ¿Qué les dice eso a ustedes? Porque uno ve que hasta los premiers más conservadores y que han sido más que les ha gustado más la confrontación con Ottawa y con el Partido Liberal, como por ejemplo Danielle Smith, hasta ella se está llevando bien con el primer ministro Mark Carney. Entonces, en términos políticos, ¿cómo está el liderazgo del primer ministro en comparación con los demás líderes? O sea, hoy por hoy, ¿es Mark Carney el líder político de Canadá? Bueno, el National Post casi le da un beso a Mark Carney, ¿no? En algunos de sus editoriales. O sea, dicen, esto nos hace recordar a un progressive conservative, ¿no? O sea, el gobierno de Carney, y que creo que a un sector de la población que pues votó conservador, un poco los ha calmado. Igual que hay que darle tiempo a que haga lo que dijo que tenía que hacer. Y eso creo que, para mí personalmente, yo siempre supe que Carney iba a manejar las cosas de esa manera. Viene recortes, esto va a ser, él es un liberal azul, si lo podemos poner de esa forma. Esto no es un Trudeau 2.0. Mucha gente dijo no, y algunos intentan todavía hacer esas comparaciones que en realidad no tienen ningún fundamento, porque los dos son muy diferentes en la forma como están manejando esto. Pienso que hablaban del honeymoon, de la luna de miel, que pues está súper extendida, es por las condiciones, por la situación que estamos viviendo. Por eso que están reuniéndose con mucha frecuencia. Pero eventualmente pienso que esto va a cambiar una vez la sesión del Parlamento empiece. Pierre Poilievre muy probablemente va a estar presente por ahí, y comience el tema de los roces. Van a tener que presentar un presupuesto.
algunos sectores van a ser recortados, entonces algunos que por el momento no tienen ningún tema en contra de Carney, pues va a encontrar muchos opositores entonces. Bueno, se han reunido bastantes veces con Carney porque es un tema nacional. Es un tema nacional. Todos los premiers necesitan tener esa comunicación con Carney porque es un tema nacional de gran importancia. Y Carney también necesita comunicarles a ellos cuál es el plan, digamos, a nivel federal para que salgamos de esta situación. Porque, repito, entre más tiempo pase sin un acuerdo, va a haber más desgaste político para Carney. Yo sé que ahorita todas las encuestas o la mayoría de los periódicos mencionan que el porcentaje de gente que apoya a Carney está súper altísimo. Creo que salió una noticia que el apoyo que tiene Carney está más alto que el de Trudeau cuando Trudeau ganó en 2015. Bueno, entonces, en la última de Nanos Research, la última encuesta, que fue a principios del mes pasado, o sea, ya pasó un mes, habría que hacer otra ahora, estaba la aprobación como primer ministro, o sea, como primer ministro preferido, Carney 52%, Poilievre 24%, o sea, le sacaba casi 20 puntos al líder de la oposición. Sí, ahí creo que el problema de esa encuesta, en mi opinión, no es un porcentaje o la cantidad de personas que entrevistan no es suficiente, en mi opinión. Al final de cuentas, creo que si seguimos así, la gente se va a cansar y, en mi opinión, si como no tenemos un gobierno que tiene mayoría, los liberales necesitan todavía 3, digamos, que se cambien a liberal para tener esa mayoría. El gobierno cuando ponga o demuestre el presupuesto de la nación, que lo tiene que hacer, creo que lo tiene que hacer en marzo, es decir, lo pueden hacer en septiembre, octubre, dar el reporte económico para el futuro, digamos, pero se tendrá que, digamos, presentar en marzo. Y bueno, si pero ellos prometieron un presupuesto para otoño, o sea que ahora en otoño vamos a saber, en un par de meses vamos a saber en qué pie estamos parados. Pero creo que también leí una noticia, te la puedo mandar después, que salió Champagne, que no van a presentar un presupuesto este año, que no está van a sacar algo económico en el otoño, pero no va a ser el presupuesto. Y por eso pueden esperar, en mi opinión, hasta marzo, porque ahí es donde, digamos, el año fiscal gubernamental termina en marzo. Entonces ahí es donde, si no hay el apoyo en el Parlamento, podemos ir a elecciones el año que viene. Eres el único que está hablando de elecciones en el 2026. El único. Está bien. Es el único. No conozco. Me mantengo en esa posición si no hay un acuerdo. Porque yo voy a discrepar democráticamente de Lemus. A mí me da la impresión de que sí es probable que presenten un presupuesto hasta noviembre, porque no presentar un presupuesto para un gobierno de minoría, si bien es verdad goza ahorita de prestigio por la coyuntura, pero me da la impresión de que sería muy difícil no justificar a través vía presupuesto de qué manera se van a manejar los recursos en una situación que, reitero, es de incertidumbre. Yo creo que no solo la ciudadanía, sino sectores politizados, intelectualizados, periodísticos, quieren entender de qué manera va a Mark Carney gestionar el presupuesto, que es lo más importante de todo. De cualquier manera, y quisiera solo acotar lo siguiente, es verdad lo que dice Eric, que más adelante van a venir las facturas más fuertes. Esta suerte de anestesiamiento que estamos viviendo por el conflicto comercial ha dado espacio para que las personas estén mucho más preocupadas con su cotidiano y con su supervivencia y con su empleo. Pero más adelante, cuando esto salga, el acuerdo o no, habrá que esperar, espero que sí, temas tan importantes como la crisis de la vivienda, las políticas migratorias complejas, tendrán el déficit. Por eso leemos el presupuesto. Es un tema bastante delicado, claro. Yo entiendo eso, pero me mantengo en la posición que si no hay un acuerdo, y si soy el único que lo dice, está bien. Si no hay un acuerdo, es posible que no presenten un presupuesto. Si hay un acuerdo, van a presentar. Porque eso es lo que utilizaron cuando entró Carney, que no podían presentar algo porque no sabíamos, había esa incertidumbre.
Y por eso me mantengo que si no hay un acuerdo, no va a haber presupuesto. Es posible que no haya presupuesto. Un mini presupuesto. Y esta va a ser la excusa. ¿Perdón? Un mini presupuesto. Un mini presupuesto. No, sí, así lo llaman, Sí. mini presupuesto. Bueno, solamente va a ser como el Fall Economic Update. That's it. Yeah. Podría por ser. eso va a ser Contar que alguien lea el statement, ¿no? No como en diciembre del año pasado, que no teníamos ministro de finanzas. Sí, así mismo. Bueno, señores, finalmente, ¿hasta cuándo ustedes creen que le dure esta luna de miel a Mark Carney? Yo creo que octubre, una vez que el Parlamento regrese a sus actividades y toquemos estos temas como presupuesto, queremos ver las cuentas, todos unidos, todos contigo, porque tenemos un enemigo más grande. No nos podemos pelear entre nosotros mismos. Pero esas aguas se van a calmar y creo que ese desgaste va a estar. Así tengamos aranceles entre 30 a 50% en aluminio o en el sector automotriz o madera, los tres más afectados. Recordemos, 85% sigue siendo sin aranceles. Pero una vez todo eso pase, pienso que cuando comienzan las revisiones y algunos sectores van a quedar con menos y comienza ese infighting, creo que ahí vamos a ver un descenso en esa popularidad de Carney, que sería lo normal para cualquier gobernante en realidad, ¿no? Porque no todos van a estar de acuerdo con los números, con la propuesta. Entonces, yo creo que vienen recortes, y creo que vienen recortes en el sector público, cómo eso es encarado. Y ya hemos visto en el sector privado que las grandes corporaciones, no solamente los bancos, pero los telcos, 4 de 5 días tienen que trabajar en la oficina, empezando en septiembre. La gran mayoría de ellas, las más grandes. Veremos si el sector público también cambia de postura que hemos tenido por un quinquenio durante COVID, donde hay gente que va un solo día a la oficina en un mes. Carney, con el background que tiene Carney, estoy seguro que va a sacar las tijeras y va a hacer recortes. José Luis. De hecho ya los está haciendo. Él tiene la intención firme de disminuir el aparato burocrático federal. En gran medida ha pedido a cada ministro un porcentaje de sí, empleados, de funcionarios que deben dejar sí o sí, porque no es posible. La máquina, según entiende, necesita ser ajustada. Y como dice Eric, yo creo que con estos recortes, cuando efectivamente se concreten en mayor número, ahí podría empezar ya a desgastarse la imagen de Mark Carney. Pero sí, el pacto o el acuerdo comercial es fundamental, dependiendo de cómo se dé. Y insisto una vez más en que el presupuesto tiene mucho que ver con la satisfacción o insatisfacción más adelante, porque en general la gente no es tonta, quiere saber cómo se va a gestionar, cómo se van a gestionar los recursos en una situación tan difícil como la que está viviendo Canadá ahora, a pesar de, como dice Tiff McLean, no ser tan mala como podría estar. Leemos. Bueno, estoy de acuerdo con Eric que cuando regrese al Parlamento se acaba la luna de miel, porque creo que ya estás pendiente que la elección en Alberta para Poilievre es el 16 o el 18 de agosto y el Parlamento regresa el 15 de septiembre. Entonces allí va a empezar el desgaste, creo yo, siempre y cuando gane Poilievre su curul, ¿verdad? En Alberta. Eso es lo que se espera. Sí. Bueno, eso es lo que se espera, pero por eso digo que cuando regrese, yo creo que ahí vamos a ver un primer ministro, Mark Carney, diferente, y lo vamos a tener que comparar con Trudeau, porque vamos a ver si puede, digamos, aguantar los debates con Poilievre, porque algo que Trudeau tenía es que sí aguantaba los debates con Poilievre en Parlamento. Entonces, regresando, digamos, al punto que ha mencionado Eric varias veces, el CEO. A un CEO no le gusta que le cuestionen. A un CEO no le gusta que esto está mal, debemos de hacer esto, etc. En mi opinión, cuando regrese al Parlamento, va a empezar el desgaste, pero vamos a ver cómo va el tema todavía. Ojalá que tengamos un acuerdo ya, pero si no tenemos un acuerdo, ese va a ser un gran tema en Parlamento, especialmente con el presupuesto que se tendría que por lo menos revisar en noviembre, diciembre, y si no hay acuerdo, lo repito ahora, 2026 pueden haber elecciones.
Bueno, yo le agrego a eso, bueno, esa sería otra discusión para la cual ya no tenemos tiempo, pero le agrego a eso, Lemus, que tú estás diciendo, que además Poilievre tiene que venir con los guantes puestos, más agresivo que nunca, porque él tiene una revisión de su liderazgo en enero, entonces él tiene que demostrar que él tiene que seguir siendo el líder de los conservadores. Así que esta sesión de otoño va a estar muy interesante en el Parlamento. Le doy las gracias a los tres por acompañarme a hacer este análisis de los primeros 100 días del gobierno de Mark Carney. Gracias, jóvenes.